Después del gran debut ante Argelia, la selección argentina se prepara para su segundo partido en la Copa del Mundo. Por eso, hoy, en Inflando Redes, te traemos la previa de Argentina-Austria. Y quédate con nosotros hasta el final, que te contamos quiénes son los mejores jugadores austríacos, de quién hay que cuidarse y además las posibles alineaciones. Bueno, empecemos contándote cómo llega Austria a esta Copa del Mundo. El combinado europeo llega en un momento de crecimiento futbolístico, porque logró clasificarse a un mundial después de 28 años, y en la última Eurocopa, en la 2024, clasificó por primera vez en su historia a segunda fase. Entonces, ¿podríamos decir que llega en un buen momento? Bueno, atentos, porque su rendimiento en la última Eurocopa fue algo irregular. Después de una primera fase, donde le ganó a Países Bajos, un partido histórico, disputó su partido de octavos de final de local en Viena contra Turquía, y sin embargo, Austria no pudo aprovechar esta oportunidad de ser locales, de jugar por primera vez en su historia un octavo de final, y terminó perdiendo por 2-1. A pesar de ese revés, se repuso rápidamente, logrando clasificar al Mundial y arrancando la Copa del Mundo con el pie derecho al ganarle en la primera fecha por 3-1 a Jordania. ¿Cuál es la forma de juego del equipo austriaco? Austria, por su cercanía geográfica, por su cualidad futbolística y física, podemos decir que tiene un estilo similar al del fútbol alemán. De hecho, el 50% de su plantel juega en la Bundesliga. Su sistema táctico preferido es el 4-2-3-1, que puede variar a un 4-3-3 dependiendo de las características de los volantes, pero siempre vamos a ver un extremo ocupando cada banda y tres volantes repartiéndose el centro del campo para dejar al centro delantero como referencia del ataque. En cuanto a su estrategia defensiva, eligen agruparse en la mitad de cancha o cercanos a su área, dependiendo del momento de los partidos. Y si bien son jugadores que se sienten cómodos con los duelos físicos individuales, porque son fuertes, al no ser jugadores rápidos y al entender que técnicamente, por lo general, son inferiores a sus rivales, prefieren agruparse, cerrar los espacios y a partir de la recuperación de la pelota empezar a gestar sus ataques. ¿Son especialistas en el contragolpe? ¿Se sienten cómodos siendo verticales cuando recuperan la pelota justamente? Bueno, no es un equipo especialmente contragolpeador. Es un equipo que se asocia mejor de lo que corre. Tiene un fútbol asociativo, tiene varios jugadores con muy buena media y larga distancia y no son jugadores habilidosos, pero tienen sí muchos jugadores potentes. Y entonces vayamos al uno por uno, vayamos a los nombres propios. Para empezar, en el arco tenemos a Schlager. Este arquero que en las últimas horas declaró ser Team Cristiano Ronaldo es el arquero titular del Red Bull Salzburgo. Podemos decir que es un arquero con más experiencia que por ejemplo el argelino Lucas Zidane, pero con un rendimiento de esos arqueros que están por debajo de la media mundialista. Ya en defensa tenemos a dos jugadores para destacar. El primero, marcador central zurdo, ex lateral del Bayern Múnich y ex marcador central del Real Madrid, estamos hablando de David Alaba. El jugador zurdo de muy buena técnica no viene transitando el mejor momento de su carrera, pero a pesar de eso sigue siendo una referencia para la selección austríaca. Durante el primer partido ante Jordania jugó como marcador central y terminó saliendo en el segundo tiempo por el segundo jugador que vamos a mencionar, que es otro de los destacados, y es Kevin Danso. Pero esto es un poco raro, ¿no? Yo estoy destacando dos jugadores que uno fue suplente en el primer partido y el otro fue reemplazado. Bueno, la realidad es que son los dos jugadores que individualmente tienen más jerarquía. Porque Kevin Danso es compañero del Cuti Romero en el Tottenham, es un central fuerte, con buena capacidad para el juego aéreo y también correcto en las salidas y en los marcajes. Pero, como te conté, arrancó el Mundial como suplente. ¿Y ambos apuntan a ser titulares contra Argentina? Bueno, Lienhardt, el otro marcador central, es una fija para su director técnico desde la Eurocopa y es muy posible que sea titular. Por eso yo creo que la duda para que Kevin Danso y David Alaba puedan jugar juntos en la defensa austríaca sería si el ex marcador central del Real Madrid se puede meter en el lateral izquierdo como lo hacía al inicio de su carrera y Kevin Danso se queda con el lugar restante en la saga central para acompañar a Lienhardt y ser la dupla titular. Ya cuando llegamos a la mitad de cancha tenemos a los jugadores más desequilibrantes del equipo europeo. Y acá especialmente tenemos que mencionar a dos nombres. Uno que juega actualmente en el Bayern Múnich, Konrad Laimer. Un jugador que tiene un estilo a Philipp Lahm, un estilo a Kimmich, que te hace recordar algo a ellos porque tiene muy buena técnica individual, porque puede jugar de lateral por ambos costados y porque también lo puede hacer de volante central. No es un jugador que marque diferencias, pero sí es una referencia en la mitad de la cancha y es un jugador que seguramente se va a parar desde ese lugar para intentar darle al equipo una jerarquía desde el ordenamiento, desde pretender que su mitad de cancha no deje espacios libres para que los jugadores argentinos, que son tan importantes en ese sector del campo, se sientan cómodos.
Ya en el ataque podemos mencionar primero a Marcel Sabitzer, volante por izquierda en la selección austríaca, con pasado en el Bayern Múnich y actualidad en el Borussia Dortmund, que es uno de esos jugadores que realmente sí pueden marcar la diferencia. Marcel Sabitzer es un jugador potente, veloz, que no tiene una gran técnica individual, no es un jugador gambeteador ni de apilar jugadores, pero sí tiene buena potencia, buena velocidad y sobre todo muy buena pegada. En el centro de esa media punta tenemos a Schlager, que viene reemplazando al mediocampista lesionado previo a la Copa del Mundo, que era Baumgartner. Como él se lesiona, Schlager toma esa función de conductor, esa función de media punta, y es un jugador que se hizo famoso en las últimas horas porque es un lector asiduo y escritor de novelas en potencia, pero la realidad es que más allá de eso no tiene nada especial para destacarle como futbolista. En cambio, sí por la banda derecha podemos mencionar a dos jugadores. El primero es Romano Schmid, que no es un jugador que venga teniendo una gran actualidad futbolística, pero fue el encargado de abrir el marcador contra la selección jordana, y por eso llega en un momento de confianza. Y acá sí llegamos a un jugador que puede hacer diferencias desde su rendimiento individual por esa banda, ya sea como titular o si ingresa en el segundo tiempo como lo hizo ante Jordania, y es el volante del Borussia Dortmund, Chukwuemeka. Este volante ofensivo es uno de los pocos jugadores en el plantel austríaco que además de tener velocidad, porque es un jugador veloz y potente, tiene capacidad de desequilibrio individual, tiene gambeta, eso que le falta al combinado europeo. Por eso, sin ser un jugador con un rendimiento especialmente destacable en las últimas temporadas, es uno de los que tenemos que tener en cuenta. Y cuando llegamos a los delanteros, al centro del ataque, acá tenemos al que personalmente creo que es el jugador más destacado del combinado austríaco, al Mini Zlatan, a un jugador que ha tenido un momento en su carrera donde muchos pensábamos que iba a ser más importante de lo que fue, porque es un jugador que ya tiene 37 años. Estoy hablando de Marko Arnautovic, un centro delantero potente, alto, de características muy similares a Zlatan Ibrahimovic. Es un jugador con una corpulencia física impresionante, muy habilidoso, que maneja bien las dos piernas, que tiene muy buen remate de media distancia, y si bien no es un especialista en el juego aéreo, a pesar de su altura, sí es un jugador que sabe utilizar su cuerpo para ganar de arriba si lo tiene que hacer o para posicionarse dentro del área. Aún con su presente, que no es el mejor, porque como les dije ya es un jugador grande, sigue siendo la referencia para el equipo austriaco en el ataque. Y de hecho Austria, a pesar de haberse puesto en ventaja contra Jordania en el primer tiempo, fue a partir del ingreso de Marko Arnautovic en la segunda parte cuando el equipo levantó su nivel futbolístico y terminó pudiendo ganar el partido. Y entonces termino este análisis sobre la selección austríaca contando cómo fue justamente ese partido ante Jordania. Y la verdad es que no fue un partido donde Austria haya jugado especialmente bien. Jordania, con las limitaciones que tiene, le pudo hacer daño, le pudo quitar la pelota, le pudo disputar el partido realmente por muchos momentos. Y Austria no se sintió para nada cómodo, necesitó esforzarse mucho para ganarle al rival, que no es un rival de gran valía. Pero creo que ante la selección argentina el combinado europeo se va a sentir más cómodo. ¿Por qué? Porque va a tener menos responsabilidad, porque ya tienen 3 puntos asegurados, porque son un equipo que a partir de tener un rival enfrente más difícil van a elevar seguramente su nivel de concentración y su nivel futbolístico, pero a pesar de esto hay un punto importante y que creo que es una de las claves de este partido, que es que Austria tampoco es un equipo que se sienta cómodo metiéndose adentro de su área para defender. Si Argentina les quita la pelota, los obliga, los presiona, los va a terminar desgastando, porque el combinado europeo no es un equipo que se especialice en correr atrás de la pelota. Y entonces es importante que Argentina justamente no les deje tener la posesión, que los presione y que Argentina pueda aprovechar los momentos donde la defensa rival se abra para poder desequilibrar individualmente. Porque si hay algo que los jugadores austríacos no son, es rápidos defensivamente. Entonces los delanteros argentinos y volantes ofensivos argentinos les pueden hacer especialmente daño en los duelos individuales. Si llegaste hasta acá, no te olvides de darle me gusta al video, de compartirlo y de dejarnos tu comentario. Podés contarme, por ejemplo, si te parece que Austria es más o menos que Argelia y qué podemos esperar de este próximo partido. Y ahora vamos con el análisis de la selección argentina. Bueno, obviamente todos quedamos bastante conformes con el debut. Fue un debut promisorio. Argentina tuvo momentos de buen fútbol, momentos de asociación, se mostró sólido y mostró un gran nivel de Lionel Messi. Pero creo que hay 2 puntos a destacar para que no se vuelvan a repetir, los que fueron el déficit de la escaloneta en la primera fecha de la Copa del Mundo. En primer lugar, que Argentina durante el segundo tiempo le concedió mucho tiempo la posesión del balón al conjunto africano. Y si bien este no pudo traducirlo en situaciones de gol, esto ante rivales de mayor valía sí puede llegar a ser un problema.
Y el otro punto a mencionar fue el nivel defensivo. Me parece que durante el primer tiempo, los primeros minutos, en el sector derecho de la defensa, tanto Montiel como Romero tuvieron algunas dudas. Y si bien de nuevo el conjunto argelino no pudo aprovecharlo, contra Austria hay que corregirlo porque es justamente por el sector izquierdo por donde el combinado europeo suele atacar más. Y ahora sí vamos al análisis en particular de esta segunda fecha para la escaloneta. Lo primero que tenemos que decir como clave del partido es que va a ser un encuentro mucho más físico que el que disputó el albiceleste contra Argelia. Por lo que Argentina tiene que tratar de evadir ese partido físico, tiene que tratar de que la pelota circule por el piso y que no vaya por el aire. Porque si bien Austria no es un país especialista en el juego aéreo, tiene más centímetros que el conjunto conducido por Lionel Scaloni. Y con respecto al equipo, bueno, el sistema táctico va a ser el 4-4-2. Personalmente creo que Scaloni va a utilizar muchas veces en esta Copa del Mundo el 5-3-2, pero no va a ser el caso contra Austria, porque el combinado europeo no tiene ni la capacidad de desequilibrio individual ni un sistema táctico que lo amerite. Entonces Argentina va a iniciar tácticamente con el 4-4-2 y en cuanto a los nombres propios, pensamos que el cuerpo técnico va a hacer las siguientes modificaciones. En primer lugar, me parece muy posible que Molina inicie por Montiel. En todo caso, compartirán minutos nuevamente en esa transición que están haciendo ambos hacia ponerse bien físicamente. Y no creo particularmente que esto vaya a ser un problema, pero sí hay que tener cuidado porque, como ya dijimos varias veces, en ese lugar de la cancha, en el sector izquierdo del ataque austríaco, es donde juega uno de los volantes más peligrosos, Marcel Sabitzer. Llegando a la mitad de cancha argentina, lo más probable es que se repitan los 4 nombres propios. Pero tenemos que dejar un asterisco planteado en cuanto a Thiago Almada. Porque si hay algo que se vio con respecto al nivel ofensivo de la selección argentina, fue que por momentos el equipo carecía de velocidad. Y esa falta de velocidad puede ser compensada con la inclusión de un Nico González o de un Giuliano Simeone justamente en la posición de Thiago Almada. Y para terminar, para completar el 11 argentino, llegamos al ataque. Y acá el único cambio posible es el de Julián Álvarez por Lautaro Martínez. La inclusión del ex River también le aportaría algo de frescura y de verticalidad al equipo conducido por Lionel Scaloni. Entonces, con estos posibles cambios, el 11 inicial apunta a ser Dibu Martínez en el arco, Molina en el lateral derecho, Cuti Romero y Lisandro Martínez en la saga central y Facundo Medina en el sector izquierdo de la defensa. Ya en la mitad de cancha, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, el asterisco que mencionamos sobre Thiago Almada y en el ataque Julián o Lautaro acompañando al gran capitán, acompañando a Lionel Messi. Con estos 11 posibles de Argentina llegamos al final del video y te pido ahora que me cuentes en los comentarios cuál es tu PRODE para este partido. Contanos también si te parece que Lionel Scaloni tendrá que incluir a algún jugador que yo no mencioné en el video y te agradezco un montón por quedarte hasta el final. Beso grande, nos vemos la próxima y quédate en el canal porque vamos a estar subiendo análisis y contenido de muchas selecciones.